Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Bruno Tombolato y hoy os traigo un vídeo muy especial, muy personal, en donde os quiero hacer una breve presentación de mi primer libro. Aquí está. Se llama Shaolin, Cultura y Tradición, el Kung Fu de los Monjes Guerreros, volumen 1. Eso es, volumen 1. Quiere decir que vendrán muchos más. Este es el primero de una colección que pienso sacar, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo. Antes que nada, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado para que la publicación de este libro sea posible, y también a mis amigos, maestros de otras escuelas que me han apoyado, que han estado compartiéndolo en sus redes sociales, que lo han comprado, que lo han recomendado en sus escuelas, también a aquellos que han dejado sus críticas en Amazon. Realmente todo vuestro apoyo significa muchísimo para mí, me dan muchísimas ganas así de también, obviamente, de seguir haciendo publicaciones, escribiendo, investigando, y sobre todo en un tema que realmente los conocimientos en español escasean bastante. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales decidí hace muchos años atrás comenzar a escribir, comenzar a investigar, a hacer traducciones, y la verdad que tuve muchísima suerte porque tuve un gran apoyo por parte de mi Shifu, por parte de otros maestros de Shaolin, que me han aportado información encantados, desde cartas escritas, vídeos con grabaciones, artículos, información, por ejemplo, de revistas antiguas. Me han recomendado libros para que yo pudiese profundizar en la investigación, pero claro, todo esto no es de un día para el otro, esto me llevó años, o sea, estoy hablando de 10 años prácticamente, desde que comencé con toda esta investigación, y que me trajo hasta aquí, hoy en día, en la cual ya he podido publicar el primer libro. Bien, entonces, en este primer libro, ¿qué es lo que os vais a encontrar? Básicamente el libro está dividido en dos partes. La primera parte es la parte histórica, en donde se comienza con la fundación del templo Shaolin, la llegada de Bodhidharma, y ahí da una continuidad hasta los tiempos actuales. También dentro de esta parte histórica he introducido algunas leyendas. Entonces, estas leyendas van acompañadas de, por ejemplo, está la historia de Bodhidharma y su leyenda, está la historia de Batuo, que fue el fundador del templo Shaolin, y su leyenda, está por ejemplo la leyenda de Kimnara, que es el dios del protector del templo Shaolin, que tiene el palo, ¿no?, en la mano, en sus manos. Entonces, por ejemplo, he introducido esas pequeñas leyendas también para poder completar un poco el libro, porque realmente yo creo que tanto la historia como las leyendas aportan muchísimo contenido, te hacen viajar a aquella época, imaginar, y creo que es fantástico el poder tener un libro en el cual alimenta esas dos necesidades, ¿no?, por así decirlo. Bien, la segunda parte del libro es muy importante porque ya paso a analizar lo que es el Kung Fu de Shaolin, pero desde el punto de vista del Kung Fu utilizado marcialmente. O sea, el Kung Fu que se utilizó en la guerra. No hablo del Kung Fu de exhibición ni nada por el estilo, sino que cuento pequeñas historias que hablan de cómo ha sido el proceso hasta nuestros días y la evolución del Kung Fu, para tener una comprensión amplia de cómo era antes y cómo es ahora, y cuál es el contenido con el que nos vamos a encontrar hoy en día cuando practicamos Kung Fu Shaolin. O sea, básicamente mi idea es que con este libro todas aquellas personas que estén interesadas en el Kung Fu Shaolin, pues a través de este libro puedan tener una comprensión global de lo que es tanto la historia como el estilo. Entonces, al principio, cuando comencé con esta idea, básicamente fue pensando en mis alumnos, ¿no?, y también pensando un poco en mí, obviamente, porque tenía la necesidad de tener un libro en donde yo pudiese usarlo a modo de consulta o a modo de estudio. Entonces, claro, imaginaros, llevaba 10 años traduciendo, investigando, y tengo mi casa llena de libros, de papeles por todos lados, un desastre. Entonces, cuando comencé a organizarlo, ahí fue que comencé a seleccionar los artículos, ¿no? Decir, bueno, este va aquí, este va aquí, este va allá, y bueno,
me llevó obviamente mucho tiempo, porque no quería escribir cualquier cosa, quería escribir la realidad, o sea, todo aquello que estuviese contrastado. Entonces también, pues aquí recibí muchísima ayuda de los maestros de China, de mi Shifu también, obviamente, para poder contrastar cierta información que está descrita en algunos libros en chino, pero que claro, yo tenía que de alguna manera saber si esto era así o no. Entonces, bueno, le he preguntado a la gente local también de los alrededores del templo. Entonces, bueno, en la segunda parte, como decía, vais a encontrar desde el origen del Kung Fu, ¿no? Pues el posible origen del Kung Fu dentro del templo, esa necesidad de defender el templo, de protegerlo de los bandidos de aquella época. También, por ejemplo, hablo de cómo los monjes entraron a participar en las guerras, qué guerras participaron, cuáles fueron las guerras, sus batallas más famosas. Y luego de eso ya pasamos a la parte en donde cuento un poco cómo está compuesto el estilo. ¿Cuáles son las características más representativas del Kung Fu Shaolin? ¿Esto por qué? Esto porque yo lo que quiero es que cuando uno lleve practicando Kung Fu Shaolin un tiempo, pues pueda coger el libro, lo pueda tomar en sus manos y leerlo y decir, ah, vale, por eso, por ejemplo, se habla aquí, por ejemplo, del Kung Fu, mi Shifu me dice, el Kung Fu Shaolin se practica en forma lineal, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos la teoría y lo podemos comparar y decir, ah, vale, pues esto está aquí. O, por ejemplo, las características de contracción-expansión, o las características de dibujar círculo, ¿no? con los movimientos. Entonces, realmente creo que es esencial, es esencial. Obviamente la práctica es muy importante, pero la teoría tiene ese complemento que nos va a ayudar a tener un entendimiento mucho más profundo de nuestra práctica, y creo que por eso la idea de este libro es que sea un complemento perfecto tanto para maestros como para alumnos. Bien, aparte de lo que son las características del estilo, también nos vamos a encontrar con la teoría esencial. La teoría esencial, hablo de la teoría de Yin y Yang, ¿sí? Los polos opuestos, también de los 5 elementos en la práctica del Kung Fu. Otra se llama Si Shao, ¿sí? que se habla de las 4 extremidades, y de Liu He. Sí, el Liu He no el estilo de Kung Fu, sino Liu He son las características donde se habla de las 3 armonías externas y 3 armonías internas. Bien, entonces nos vamos a encontrar con esta teoría, que sería ya la última parte, y que de verdad os va a ayudar a entender un montón de cosas sobre lo que es el estilo y sobre todo cómo practicarlo, porque a veces no basta con repetir o copiar una forma, porque copiar hoy todo el mundo puede copiar, porque hay vídeos en YouTube, en todos lados, o sea, uno puede copiarlo, pero ¿qué pasa? En la copia no está la experiencia. La experiencia es lo que nos va a transmitir aquellas personas que han estado practicando el Kung Fu por años, que ya han transitado por ese camino. Entonces, esa parte es fundamental. O sea, el poder servirnos de aquellas personas que ya han transitado por ese camino y que nos van a brindar toda esa experiencia. Entonces, copiar no es suficiente. O sea, hoy en día obviamente se puede aprender por internet, o sea, yo creo en ello, o sea, antes no lo creía, pero la pandemia me ha demostrado que sí se puede aprender. He visto alumnos que han comenzado practicando conmigo online y que han dado un cambio impresionante, o sea, algo que yo antes no creía posible. Pero bueno, han tenido el acompañamiento, sí, en este caso mío o de alguno de mis instructores, que les han ido guiando, ¿no? Entonces la guía es muy importante. Lo mismo pasa con la teoría. La teoría es súper importante. O sea, si nosotros practicamos, pero no llegamos a entender en profundidad qué es lo que estamos haciendo, o sea, es que no, al final va a llegar a ser una práctica vacía. Por eso yo creo que este libro es un buen complemento para todos aquellos practicantes que quieran nutrirse con más información. Entonces, básicamente la idea fue esa, o sea, que se pueda complementar la práctica con esta teoría y así poder brindar muchos más conocimientos para todos aquellos, obviamente, que estén interesados. Yo creo también, bueno, muchos de mis amigos me han dicho que el libro, bueno, les ha encantado, que no habían encontrado nada parecido, y es verdad. O sea, de hecho yo durante muchos años he estado buscando libros en donde realmente se refleje el estilo de Shaolin
y la historia de Shaolin tal cual es, o sea, me refiero tal cual lo cuenta el templo. Pero es muy difícil. Por ejemplo, hay algún libro en inglés, pero luego hay otros que no son muy serios, o algunos que cuentan un poquito, pero no llegan a adentrarse en la historia de los maestros que estuvieron ahí, quiénes fueron los que estuvieron apoyando el templo. Por ejemplo, hay datos fantásticos, por ejemplo, de cómo en las épocas de la lucha entre nacionalistas y comunistas en China, cómo, por ejemplo, un grupo de monjes decidió apoyar a los nacionalistas, otros a los comunistas. O sea, esto es fantástico. Entonces, todos estos conocimientos son fundamentales para todos aquellos que realmente quieran interiorizar en el arte de Shaolin. Imaginaros que eres instructor o maestro y tienes estos conocimientos. O sea, puedes enriquecer a tu escuela, pero vamos, o sea, muchísimo, porque puedes aportarle mucho más a tus alumnos, o sea, puedes aportar muchísimo más. Entonces, bueno, nada, básicamente era un poco hablar de esto y también contaros, como dije al principio del vídeo, de que este es el volumen 1, estoy trabajando en los siguientes volúmenes, tengo hasta ahora, son aproximadamente entre 5 o 6 volúmenes que, bueno, los iré sacando yo creo que cada 2 años. El segundo libro está al 70%, entonces yo calculo que el próximo año podrá estar fuera. Pero bueno, nada, ya os iré contando. Os prometo más vídeos en el canal de YouTube. Sé que voy subiendo de vez en cuando, pero bueno, estoy desarrollando alguna otra cosa, entonces no me da mucho el tiempo. Pero bueno, mil gracias de verdad a todos vosotros, los que siempre estáis ahí, tanto apoyando la escuela, apoyando los vídeos, compartiendo la información. Para mí es un gusto enorme formar parte de esta comunidad de gente que le apasiona las artes marciales, la historia, y nada. Os deseo que tengáis un buen fin de semana. Si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo. Dejarme, si habéis leído el libro, dejarme vuestro comentario, ¿sí? Dejarlo abajo, y en la descripción os voy a dejar los enlaces para que podáis, si os interesa, comprar el libro. Lo tenéis tanto en papel como en formato electrónico en Amazon. Entonces abajo del vídeo, en la descripción, os dejaré ya los enlaces. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, a todos los que me han estado apoyando todos estos años, los que han hecho posible que este libro saliese. Tener un libro es prácticamente como tener un hijo, ¿vale? Más o menos así. Cuando ha salido el libro y me ha llegado la primera copia, yo, vamos, o sea, estaba que saltaba por toda la casa de la emoción, sobre todo porque, como decía antes, o sea, me ha llevado muchísimo trabajo. Otra cosa que me he olvidado de deciros es que, bueno, hay un prólogo de mi maestro que ha escrito especialmente, de Xu Deyan, que ha escrito especialmente para este libro, y bueno, ya le he dado las gracias, y como todavía no le he podido ver por el tema de la pandemia y demás, pues espero poder llevarle este libro ya el próximo año o en cuanto se abran las fronteras y pueda volver a viajar a China. Bueno, sin más, os dejo, y nada, no olvidéis suscribiros, darle al like, compartir. Om Mito Fo.